Hemos aprendido en la definición del sermón presentada en este cursillo que el sermón es la comunicación de un mensaje bíblico de suma importancia para los oyentes con un propósito bien definido. Hemos aprendido la manera en que podemos decidir cuál debe ser el propósito del sermón conforme a las necesidades de los oyentes. Hemos estudiado también la forma de unir el sermón para lograr este propósito definido. Hemos estudiado acerca de la organización del sermón, el desarrollo de los puntos mayores del sermón, para lograr la comunicación de este mensaje de suma importancia para los oyentes. Y ahora queremos enfocar el aspecto de la predicación que tiene que ver con la comunicación del mensaje bíblico. La definición que hemos presentado puede ser la definición de cualquier discurso, aunque no tenga nada que ver con la religión, si dejamos afuera el mensaje bíblico. Cualquier discurso efectivo debe ser la comunicación de algo de suma importancia para los oyentes con un propósito bien definido. Pero cuando se trata de un sermón, tiene que ser la comunicación de un mensaje bíblico, de algo que la Biblia enseña. Así que cuando nosotros clasificamos los sermones, aunque hay muchas diferentes maneras que he visto para clasificarlos, yo creo que lo más sencillo y lo que está más de acuerdo con la naturaleza del sermón es clasificar al sermón según el uso de la porción bíblica que sirve de base para el sermón. Todo sermón debe tener base en alguna porción bíblica, en algún texto o grupo de textos bíblicos. Estos textos, o el texto, si es solamente uno, debe servir como base para el mensaje, para el sermón. Así que clasificamos entonces los sermones en esta base, según el uso de la porción bíblica que sirve de base para el sermón. Y con este sistema de clasificación encontramos 3 clases de sermones. Primeramente, los sermones tópicos, y esto es lo que estaremos considerando en esta lección específicamente. En el sermón tópico, el texto bíblico provee solamente el tema central del sermón. O sea que el texto bíblico solamente nos dará el tópico sobre el cual vamos a hablar. Nada más. Pero hay otra clase de sermones, y son los sermones textuales. En estos sermones textuales que estaremos considerando en la próxima lección, el texto bíblico provee el tema central del sermón, igual al sermón tópico, pero luego provee algo adicional. También provee los puntos mayores de la lección. Los puntos principales de la lección salen de este mismo texto, y generalmente se trata de 1 o 2 versículos. Estaremos estudiando esto en más detalle en la próxima lección. Y después de esta lección, entonces tendremos otra sobre los sermones expositivos, que es la tercera clasificación de sermones. En el sermón expositivo, así como en el textual y el tópico, el texto bíblico provee el tema central del sermón, señala el tópico sobre el cual se va a hablar. Pero luego, como en el caso de los sermones textuales, en el sermón expositivo el texto bíblico también nos da los puntos mayores del sermón. Pero luego, en el expositivo se agrega algo más, porque también el texto bíblico nos da los puntos menores, o sea, el desarrollo de la lección. Generalmente en este caso, el texto es más de 2 versículos. Un solo pasaje bíblico de varios versículos realmente presenta el sermón. Uno sencillamente lo expone, hace una exposición de lo que el texto ya dice.
Bueno, veremos ejemplos y estaremos estudiando esto en próximas lecciones. Pero por el momento queremos tener en mente estas 3 clasificaciones de sermones. La clasificación en base al uso de la porción bíblica que sirve de base para el sermón. Si el texto bíblico solamente nos da el tema, es un sermón tópico. Si además del tema también nos da los puntos mayores, es un sermón textual. Y si además de los mayores también nos presenta los puntos menores de la lección, es un sermón expositivo. Estas son las 3 clases de sermones que estaremos estudiando y preparando en esta lección y en las próximas 2. Pero antes de entrar en detalle en nuestro estudio de los sermones tópicos, la primera clasificación de sermones, queremos notar algo en cuanto al desarrollo del contenido de los sermones, el mensaje bíblico que se va a presentar. El texto bíblico presenta el tema para el sermón, pero sabemos que un sermón es mucho más que una lista larga de textos bíblicos sobre el mismo tema. Yo sé que esto es lo que hacen muchos hermanos cuando empiezan a predicar, es que tienen un tema y luego sacan una lista de textos sobre este tema y van de texto a texto a texto a texto, leyéndolos, tal vez explicando un poco, y este es el sermón. Y no estoy menospreciando la obra de hermanos que han hecho esto. Sencillamente estamos tratando de mejorar, estamos tratando de avanzar. Y cuando hablamos de formalizar un sermón y mejorar la comunicación del mensaje bíblico, tenemos que saber que el sermón no es sencillamente una lista larga de textos bíblicos sobre el mismo tema. Es necesario tener puntos mayores, y sobre esto hemos estudiado bastante. Pero además de los puntos mayores, hay que saber desarrollar la idea presentada en el texto. Si sencillamente nosotros paramos y nosotros presentamos un sermón como el que notamos en la página 22 del bosquejo sobre Juan 9:4, me es necesario, y sencillamente decimos, Cristo dice que me es necesario obrar. Segundo, Cristo me dice que me es necesario obrar las obras de Dios. Y tercero, me es necesario obrar las obras de Dios ahora. ¿Ya terminé el sermón? ¿Solamente le pongo una introducción y una conclusión y esto es todo? No, mi estimado. Estos son los puntos mayores, pero hay que saber desarrollar la idea presentada en cada uno de estos puntos mayores. Y muchas veces mis hermanos me preguntan, ¿cómo puede uno saber qué poner en el desarrollo, en los puntos menores de esta lección? Bueno, realmente el desarrollo del contenido del sermón consiste principalmente de 3 elementos muy sencillos que usted debe tomar en cuenta siempre. Primeramente, la explicación. En el desarrollo de un punto mayor, usted debe explicar su significado, explicar lo que el texto bíblico está diciendo o los diferentes textos que lee acerca de este punto mayor, debe explicarlos a los oyentes. No basta leer, hay que explicar, hay que exponer lo que significa esto. Segundo, debemos ocupar frecuentemente la ilustración. Es decir, que debemos presentar ejemplos que apoyan el concepto que estamos presentando de la Biblia. Ejemplos que ilustran el punto que estamos sacando del texto bíblico. Debemos presentar ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos de la Biblia, de la vida de diferentes individuos que manifiestan estos aspectos, sean positivos o negativos, que estamos presentando de la palabra de Dios. Y tercero, debemos siempre hacer la aplicación práctica a la vida de los oyentes. Debemos hacer una aplicación. No basta decir
que Hechos 2:38 dice que aquellos judíos en aquel día tenían que arrepentirse y bautizarse. Debemos aplicar esto a nosotros. Y debemos hacer la aplicación a los errores que afrontamos nosotros a diario en las diferentes religiones. Esto es una ilustración nada más de la aplicación de un texto bíblico. Bueno, estos son los tres elementos: la explicación, la ilustración y la aplicación en el desarrollo del sermón. No en cada punto. No en cada punto mayor usted no va a poner explicación, tal y tal cosa, ilustración, tal y tal cosa, aplicación, tal y tal cosa. No, de ninguna manera. Y verá esto en los ejemplos que estaremos presentando de sermones tópicos enseguida. Pero estos son los elementos que proveen las ideas que usted debe sacar y presentar en el desarrollo del mensaje. Espero ilustrarlo mejor en los ejemplos de los sermones que estaremos estudiando enseguida. Así que pasamos, con esto en mente, a los sermones tópicos. Recuerde que en el sermón tópico, el texto bíblico provee el tema central del sermón. En la página 30 del estudio impreso, encontrará el primer ejemplo que vamos a estar considerando de un sermón tópico. En este ejemplo nosotros vamos a considerar y ver la aplicación de cada uno de los principios que hemos estado estudiando desde el inicio de este cursillo, comenzando con el propósito específico del sermón. El propósito que tenía en mente al preparar este mensaje era convencer al oyente de la importancia de ser lavado en la sangre de Cristo para eliminar el problema del pecado. Quería convencer a los que escuchaban el mensaje de la importancia de ser lavados en la sangre de Cristo, eliminando así el problema del pecado. El texto que escogí para este tema es Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Después de decidir el propósito que iba a tener en este sermón, entonces decidí en cuanto a la expresión del tema y la forma de unir el sermón. En este caso, decidí sobre el tema sencillamente la sangre de Cristo. En este caso estamos utilizando la repetición, o sea, la frase enfática, la sangre de Cristo, en cada uno de los puntos mayores de este sermón. Notará que los puntos mayores son 3. 1. La sangre de Cristo, la satisfacción de Dios. 2. La sangre de Cristo, la confianza del cristiano. 3. La sangre de Cristo, nuestra victoria sobre el diablo. Notará que estamos examinando la sangre de Cristo desde 3 diferentes puntos de vista, siempre enfatizando su importancia, la importancia de la sangre de Cristo en cuanto al cristiano. Primeramente, es importante porque satisface a Dios. La sangre de Cristo, la satisfacción de Dios. Segundo, es importante porque da confianza al cristiano. La sangre de Cristo, la confianza del cristiano. Y tercero, es importante porque nos da la victoria sobre el enemigo, o sea, sobre Satanás. Tercer punto mayor, la sangre de Cristo, nuestra victoria sobre el diablo. Y esta es la forma que hemos unido y organizado el sermón. En la introducción introducimos el tema y al mismo tiempo la importancia de este tema para toda persona. El problema del pecado en la vida de toda persona es algo muy grave, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Como resultado del pecado, nosotros hemos perdido la gloria que Dios quería dar a toda persona. Y sabemos que somos pecadores porque todos, sí, todos, somos acusados de pecado.
Somos acusados de pecado por tres diferentes individuos. Primeramente, Dios nos acusa y dice que somos pecadores. En Romanos capítulo 3, versículo 9, la Biblia dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dios está diciendo que toda persona está bajo pecado y nos acusa de ser pecadores y nos condena por causa del pecado. Pero no solamente Dios nos condena, también nuestra propia conciencia nos condena, nos acusa de ser pecadores. En Romanos capítulo 2, versículo 15, la Biblia habla de los gentiles, los paganos, diciendo esto, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Nuestra propia conciencia nos acusa de ser pecadores. Nuestra propia conciencia da testimonio contra nosotros que violamos los principios que están en nuestro corazón. Aquellas cosas que consideramos buenas, no siempre las hacemos. Y aquellas cosas que consideramos malas, a veces las hacemos y violamos nuestra propia conciencia. Así que Dios nos acusa que somos pecadores y nuestra propia conciencia nos acusa que somos pecadores. Y llegamos así como aquel hijo pródigo que declaró, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lucas capítulo 15, versículo 18. Reconocemos que somos pecadores. Pero luego también somos acusados por nuestro enemigo, por Satanás. En Apocalipsis capítulo 12 y en el versículo 10 la Biblia nos enseña, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, fíjese bien, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, el acusador de los hermanos, Satanás, el gran dragón, el viejo enemigo de toda la humanidad, el mismo que se puso delante de Dios en Job capítulo 2 para acusar a Job. Así que Dios, nuestra propia conciencia y nuestro enemigo Satanás nos están acusando que somos pecadores. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos para resolver este problema? La única solución para el problema del pecado es la sangre de Cristo Jesús. Y luego leo Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Parece que no aparece en este bosquejo, pero ahí debe estar enseguida en la introducción del sermón. Y empiezo el sermón predicando el primer punto, el segundo y el tercero del sermón. Pero quería dar la ilustración de esta introducción al sermón sobre la sangre de Cristo. Ahora, estamos estudiando sermones tópicos. Y lo que consideramos es que el sermón tópico es un sermón en el cual el texto bíblico provee solamente el tema central del sermón. En este caso el texto es Romanos 3, 23 al 26, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este texto podría usarse para un sermón textual o expositivo, pero lo estamos considerando para un sermón tópico, porque presenta el tema central que queremos considerar, la importancia de la sangre de Cristo en eliminar el problema del pecado. Este es el tema que presenta este texto.
Ahora, en el desarrollo de los puntos mayores, no vamos a considerar punto por punto lo que dice este texto, sino que tomamos este texto como punto de partida nada más para darnos el tema de la importancia de la sangre de Cristo, porque es por ella que recibimos el perdón de pecados. Dios pasa por alto nuestros pecados pasados. Pero luego desarrollamos el tema, los puntos mayores del tema, buscando en otros textos la base para lo que vamos a decir. El primer punto mayor sí tiene relación con este texto, la sangre de Cristo, la satisfacción de Dios. En este texto habla de la sangre como aquello que hace posible que Dios justifica y al mismo tiempo que sea justo. Pero puede justificar únicamente a aquella persona que tiene fe en la sangre de Cristo. Pero luego el segundo punto mayor nada tiene que ver con este texto, solamente con el concepto, con la idea de la sangre de Cristo y su importancia para nosotros. Y en este caso pasamos a considerar la sangre de Cristo, la confianza del cristiano, porque es la sangre de Cristo la que nos da una conciencia limpia, la que nos da entrada al Padre Celestial. Nuestra confianza no se basa en las buenas obras que nosotros hacemos, sino en la sangre de Cristo, la cual nos da verdadera felicidad. Y luego el tercer punto mayor nuevamente no surge de este texto, sino del tema presentado en este texto, y en este caso la sangre de Cristo, nuestra victoria sobre el diablo, basándonos principalmente en Apocalipsis 12, versículos 10 y 11, que nos habla acerca de la victoria sobre Satanás por medio de la sangre del Cordero. Así que este es sermón tópico, porque aunque tenemos un solo tema, y este tema único surge de un texto bíblico, Romanos 3, 23 al 26, y satisface un propósito específico que tenemos. No obstante, cada uno de los puntos mayores surge de diferentes textos en la Biblia, aunque todos relacionados con este mismo tema central que estamos considerando. La sangre de Cristo y su importancia para eliminar el problema del pecado en la vida del individuo. Ahora quiero que consideremos el desarrollo de uno de estos puntos mayores. Número 1. La sangre de Cristo, la satisfacción de Dios. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Qué contiene este punto? Bueno, el punto A mayúscula, que es el siguiente subpunto, dice: la sangre de Cristo fue derramada mayormente para satisfacer a Dios. Estamos presentando una explicación de cómo es la sangre de Cristo, la satisfacción de Dios. Y notamos que la sangre de Cristo fue derramada principalmente para satisfacer a Dios. Por ejemplo, notamos como ejemplo en Éxodo capítulo 12, versículo 13, que la sangre del Cordero en la Pascua del Antiguo Testamento, que fue sombra de esta verdad, fue derramada no para los hombres, sino para Dios, como señal de obediencia a Dios, y el ángel pasó por encima de las casas que tenían esta sangre en los postes de las casas, y no mató a los primogénitos en esta casa. También otra ilustración, otro ejemplo, Levítico capítulo 16, 12 al 15, es que la sangre en el día de expiación también fue sombra de esto, y explico luego cuál fue el propósito de la sangre en el día de expiación. Y luego pasamos al segundo subpunto, B, la sangre de Cristo satisface para siempre la justicia de Dios. O sea que Dios exige el castigo por el pecado, y la sangre de Cristo satisface esta exigencia de Dios. Y aplicamos a nosotros que nosotros no podemos dar nada, basado en el texto Romanos 3, 24 al 26 que ya leímos, pero que la sangre de Cristo basta. En Isaías capítulo
53, versículo 11, una profecía acerca del derramamiento de la sangre de Cristo, su sufrimiento por nosotros. Dice que Dios verá esto y quedará satisfecho. Así que la sangre de Cristo es la satisfacción de la justicia y la santidad de Dios, la exigencia que el pecado tiene que ser pagado con sangre. Así que el desarrollo del punto es sencillamente una explicación de su significado, nada más. En algunos puntos se inyectan ilustraciones, en algunos puntos se inyectan más la aplicación. Por ejemplo, en el punto número 3, la sangre de Cristo, nuestra victoria sobre el diablo. Explicamos en el punto A que el diablo no tiene base para acusarnos ahora, porque cuando Dios nos ve, solamente ve la sangre de Cristo, no ve nuestros pecados. Entonces no hay quien nos acuse. Y explico los textos bíblicos incluidos en este punto. Y luego pasamos a la aplicación práctica. La sangre de Cristo es nuestro poder sobre el diablo. Porque yo no tengo que defender mis errores. Yo sé que cometo errores. Y lo que tengo que hacer es sencillamente confesarlos. Y no tengo que afligirme ni sentirme desesperado por mis errores, porque yo sé que Dios es misericordioso y me perdona por medio de la sangre de Cristo, conforme a su promesa que hemos leído en los textos anteriores. Así que se hace la aplicación, en este caso, de la información que ya hemos acumulado acerca de la sangre de Cristo. Y luego llegamos a la conclusión del sermón. En Romanos capítulo 3, versículo 9, encontramos a todo mundo bajo pecado. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, encontramos a una gran multitud de personas delante de Dios sin mancha. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre aquellas personas que están bajo pecado, todo el mundo bajo pecado, pero luego esta gran multitud que no está bajo pecado, sino sin mancha delante de Dios? La diferencia es la sangre de Cristo. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, hablando acerca de esta gran multitud, ¿quiénes son? Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre de Cristo. Allí está la clave, para ya no estar bajo pecado, sino pasar a ser uno de aquellos que no tienen mancha y están delante de Dios. ¿Cuál es su relación con Dios, mi estimado? ¿Cuál es su relación con su propia conciencia? Se acusa a sí mismo de pecado y con Satanás. ¿Tiene la victoria sobre Satanás o no? Usted debe lavarse en la sangre de Cristo mediante el bautismo. Según Romanos capítulo 6, versículo 3, nosotros somos bautizados en Cristo y los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en su sangre. En Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías le dijo a Saulo, y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Es por medio del bautismo que la sangre de Cristo lava nuestros pecados y llegamos a estar delante de Dios sin mancha. Si usted ya fue bautizado bíblicamente, debe mantenerse limpio en la sangre de Cristo por andar en la luz de su palabra, porque si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1:7. Sea cual sea su necesidad, usted necesita ser lavado en la sangre de Cristo y debe hacerlo hoy mismo, mientras le esperamos en nombre de Cristo Jesús. Estamos tratando de aprender en esta lección cómo preparar un sermón tópico. Ya consideramos un ejemplo de un sermón tópico, el sermón La sangre de Cristo, basado en el texto Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Y notamos en este caso que el texto Romanos 3, 23 al 26 solamente nos dio el tema, la importancia de la sangre de Cristo para eliminar el problema del pecado.
Ahora en la página 32 del estudio vamos a considerar otro ejemplo de sermones tópicos. Este sermón lleva por título La comunión cristiana. Como siempre, lo primero que se hace es decidir el propósito que uno tiene en mente para predicar un sermón. Vi la necesidad en algunas congregaciones de promover la práctica de la verdadera comunión cristiana. Por este motivo, decidí preparar un sermón para satisfacer esta necesidad, para promover la verdadera comunión cristiana. Y encontré en Hechos capítulo 2, versículo 42, un texto que señala la importancia de la comunión cristiana. El texto dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nota que uno de los elementos principales señalados acerca de la Iglesia de Cristo recién establecida en la ciudad de Jerusalén es que perseveraban en la comunión unos con otros. Y esto me dio la idea de la importancia que tiene la comunión cristiana. Así que usé como base para introducir el sermón, como base fundamental, o sea, el texto del sermón, Hechos 2:42. Pero este texto no presentó lo que yo quería presentar en cuanto a lo que realmente significa la comunión cristiana. Así que decidí que fuera un sermón tópico, un sermón en el cual este texto sí iba a introducir el tema, pero no iba a presentar los puntos principales del sermón. Y así fue que desarrollé este sermón sobre la comunión cristiana, decidiendo que la unidad del sermón en la expresión del tema fuera sencillamente la comunión cristiana, o podría haber puesto el significado de la comunión cristiana, porque esta es la forma de organizar el sermón que utilicé, el significado. Y así, utilizando la frase enfática en cada punto mayor, la comunión significa, la comunión significa. Tengo estos dos puntos principales. La comunión significa compartir. Y luego hay muchos textos que hablan de lo que compartimos en nuestra comunión cristiana. Y el segundo punto mayor es, la comunión significa ayudar. Y luego hay ilustraciones de lo que nosotros debemos hacer para ayudarnos los unos a los otros y así manifestar verdadera comunión cristiana. Esta es la forma en que uno empieza. Empieza con la necesidad, con el propósito que tiene de promover la práctica de la verdadera comunión cristiana. Y luego decide, dentro de este tema, qué es lo que realmente necesita saber la iglesia. Bueno, yo consideré que frecuentemente cristianos no saben lo que la comunión realmente significa. En su forma práctica, ¿qué significa tener comunión unos con otros? Es mucho más que sencillamente sentarnos a tomar juntos una taza de café. Así que quería explicar y enfatizar el aspecto práctico y el significado de la comunión cristiana. Y así fue que empecé a estudiar los textos bíblicos que hablan de la comunión y también de considerar el significado fundamental de tener comunión, que es compartir. Así que empecé a recopilar estos textos y estudiar lo que estos textos decían. Y poco a poco se iba formulando las ideas que iban a formar la esencia de este sermón. Y en resumen, decidí que realmente la comunión tiene dos aspectos importantes: el compartir los unos con los otros y el ayudarnos los unos a los otros. Y así fue que decidí dividir, organizar el material que tenía para este sermón bajo estos dos puntos principales.
el significado de la comunión es compartir y el significado de la comunión es ayudar. Y así fue que explicando, ilustrando, aplicando estos puntos principales fue desarrollándose el sermón. Así que el desarrollo del primer punto mayor, la comunión significa compartir, es una combinación de aplicación y explicación de lo que estamos diciendo al decir tener comunión, compartir, trabajar juntos, ser compañeros o socios. Así que note, por favor, en el bosquejo, el punto mayor número 1, la comunión significa compartir. Y luego empieza la explicación y la aplicación, la ampliación de este concepto de compartir. Primeramente, tener comunión significa, literalmente, compartir. 2, trabajar juntos. 3, ser compañeros o socios. Y luego en este tercer punto encuentra algunos textos bíblicos que ilustran el significado de la comunión. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 10, encontramos la palabra compañeros, que es de la misma raíz que la palabra comunión. Viene de la misma palabra griega. Esto es algo que descubrí durante mi estudio de este tema, que esta palabra compañeros, traducido así en Lucas 5:10, viene de la misma raíz, la misma palabra que tener comunión. Así que di la ilustración, que Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, tenían comunión con Simón en la obra, en el trabajo material de ser pescadores. Eran compañeros o socios en un negocio. Y este es el significado de tener comunión. Es ser compañeros, es ser socios en un negocio, el negocio más importante en todo el mundo, el negocio de Dios, el negocio de predicar la palabra de Dios, de edificar la iglesia de Cristo, de glorificar el nombre de Dios. Somos compañeros en esto. Compartimos, tenemos comunión en esta tarea. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, el apóstol Juan también habla de ser nuestros copartícipes, de coparticipar, de compartir con nosotros algunas cosas. La tribulación, el reino y la paciencia de Jesucristo. Él estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, compartiendo, teniendo comunión, aunque estaba lejos de ellos, tenía comunión con estos cristianos en Asia, en los problemas, en la tribulación que ellos sufrían, porque él sufría lo mismo, en el reino de Dios y en la paciencia de Jesucristo. Así que esto nos ayuda a ilustrar y ver el significado de la comunión cristiana. Y luego verá en puntos B, C, D y E lo que compartimos. Si significa compartir, ¿qué compartimos? Bueno, primeramente, descubrí en algunos textos que compartimos problemas y triunfos personales. También compartimos la responsabilidad y la obra de la evangelización. Y también, punto D, compartimos tiempo juntos. Pasamos tiempo juntos. Y E, compartimos un vínculo especial. El sentido de ser hermanos de la misma familia y de ser muy queridos los unos para con los otros. Tenemos mucho en común. Tenemos comunión, significa que tenemos algo en común. Y nosotros tenemos en común mucho. Bueno, este es el desarrollo de este punto mayor. Su contenido, su explicación, su aplicación a la vida de los cristianos. ¿Qué estamos diciendo? Y esto es lo que usted tiene que hacer en el desarrollo del sermón. Es una cosa, sacar los puntos mayores,
Otra cosa es explicar estos puntos, ampliar estos puntos, aplicar estos puntos, ilustrar estos puntos de una manera que este punto que la comunión significa compartir y que es práctico para nosotros, que esto quede grabado en la mente de aquellos que están escuchando la palabra. Y cuando ha cumplido esto, puede pasar entonces a su segundo punto, que es que la comunión significa ayudar. Y de ahí entra el concepto del cuerpo de Cristo, que debemos ayudarnos los unos a los otros. Y el concepto de la familia de Dios, que debemos proveer para la familia. Así como tenemos esta responsabilidad en la familia material, también la tenemos mucho más en la familia espiritual. Así que debemos nosotros proveer para la familia sus necesidades materiales y sus necesidades espirituales, aún visitándonos los unos a los otros, porque así es que Dios provee para su familia. Así que se ilustra, se explica nuevamente, se hace la aplicación a esta congregación a la cual está hablando para que entiendan la importancia de ayudarnos los unos a los otros. Y este es el sermón, sencillamente. Se le agrega introducción y conclusión. Ahora nota que en este caso, ni en el primer punto mayor, ni en el segundo, casi no usamos Hechos 2:42, que habla de que perseverar en la comunión unos con otros. Pero en la introducción sí aparece este texto que introduce nada más el concepto de la importancia de la comunión cristiana. La introducción va más o menos así. Un elemento muy descuidado en la restauración del modelo novotestamentario para la iglesia es la comunión cristiana. Ahora, fíjese lo que hemos hecho con esta primera frase de la introducción. Primeramente, hemos introducido el tema, la comunión cristiana. Y al mismo tiempo, hemos tratado de ganar la atención con esta frase y con lo que sigue también con algunas ilustraciones, ganar la atención de los oyentes. Porque estamos hablando de algo descuidado en la restauración del modelo novotestamentario. Sabemos que estamos dedicados a restaurar la iglesia así como se encuentra en el Nuevo Testamento, pero nos hemos descuidado en este aspecto, mis hermanos, la comunión cristiana. Los primeros cristianos perseveraban en la comunión cristiana, Hechos capítulo 2, versículo 42. El mismo texto que dice que perseveraban en el partimiento del pan y en la doctrina de los apóstoles y en las oraciones también dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Así que es de igual importancia. ¿Sabe usted que los resultados de una encuesta religiosa revela la importancia de la comunión cristiana? Aprendemos por medio de esta encuesta que si los 4 amigos más íntimos de un creyente están en la iglesia, este probablemente será un miembro fiel y activo. Y si no, es probable que tarde o temprano sea infiel. ¿Sabe que los nuevos conversos con nuevos amigos en la iglesia son los que no se pierden nuevamente al mundo? Y que la mayoría de los que se apartan lo explican así. Sabemos que muchos se apartan. Es un problema grave. ¿Por qué se apartan? Muchos dicen, no me sentía parte del grupo. No se sentían como en familia. Cuando una persona va en busca de una iglesia, ¿sabe lo que busca? Debería buscar una iglesia que enseña la verdad de Dios, pero generalmente cuando una persona va en busca de una iglesia, busca una congregación amigable, en la cual hay comunión. Nosotros debemos, si vamos a crecer y restablecer el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, debemos aprender lo que significa la verdadera comunión cristiana y debemos restaurar su práctica.
Esta es la introducción del sermón. Hemos ganado la atención de los oyentes y también hemos introducido la importancia de este tema. Y la conclusión sencillamente es lo siguiente. La comunión cristiana puede ser un poco del cielo en la tierra. No debemos perdernos esta oportunidad de tener esta maravillosa bendición, este gozo increíble que Dios nos ha dado. Trabajemos, hermanos, para restaurar el modelo nuevo testamentario para la comunión cristiana, compartiendo los unos con los otros en todo lo que hemos aprendido en esta lección y ayudándonos los unos a los otros en todas nuestras necesidades materiales y espirituales. Y usted, mi estimado amigo, con usted queremos compartir esta maravillosa comunión con Dios y con la familia de Dios. Pero depende de que usted responda a la invitación de Cristo de nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Y luego se le puede explicar un poco más acerca de cómo responder a la invitación. Pero en la conclusión está la exhortación a los hermanos y aún a los amigos a hacerse acreedores de esta maravillosa bendición que se ha descrito en todo el sermón, el significado de la comunión cristiana. Espero, estimado hermano, que con estas ilustraciones de sermones tópicos usted ya se está formando el concepto de lo que es la preparación de un sermón, especialmente del sermón tópico, de la presentación de la introducción y conclusión, como les he ilustrado ya en estos dos sermones, y también el desarrollo de los puntos mayores. Creo que con la instrucción que ha recibido no tendrá problemas en formular los puntos mayores, pero espero que usted esté observando con cuidado su desarrollo y que entienda que no se trata sencillamente de una lista de textos, sino de explicaciones y de ilustraciones y de aplicación de los principios que se están presentando, enfatizando y reenfatizando desde diferentes puntos de vista estos puntos principales para que queden bien grabados en las mentes de los oyentes. Tenemos todavía en el estudio impreso 2 ejemplos más de sermones tópicos. No los vamos a considerar en todo el detalle que hemos considerado a los anteriores, pero usted sí debe estudiarlos con mucho cuidado y ver la aplicación de los principios de la homilética que ya hemos estudiado en estos 2 sermones. El primero es en la página 34, el costo del amor. Ahora, tenía en mente con este sermón que lo que anima más a los cristianos a servir a Dios es el amor que Dios nos ha manifestado. Al menos en mi caso personal, yo sé que esto es lo que a mí me anima a servir fielmente a Dios. Es saber que Dios me ha amado tanto que ha dado a su Hijo por mis pecados. Así que el propósito en este sermón expresado es animar a servir a Dios fielmente por causa del amor sacrificial que Dios nos ha manifestado en Cristo. Y el texto que sirve como base del sermón y que realmente presenta este concepto es 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. El amor de Cristo nos constriñe. Y este es el concepto y la motivación atrás de todo este mensaje. Tratar de comunicar lo que a Dios le costó amarnos y dar a su Hijo por nosotros. Lo que a Dios le costó lograr nuestra salvación. Así que este es el tema realmente. El tema es el costo del amor. Lo que a Dios le costó, con la idea en mente de que entendiendo este sacrificio que Dios hizo por nosotros, nos constriña a servirle fielmente. El amor de Cristo
nos constriñe. Los puntos mayores, no obstante, no surgen de este texto, sino que sencillamente presentan diferentes aspectos del costo del amor. 3 puntos. Dios conoció el costo del amor de antemano. 2. El Señor pagó el costo del amor voluntariamente. 3. El mundo ha ignorado y menospreciado el costo del amor divino. La unidad de este sermón está en base a la palabra enfática, el costo del amor, que se repite en cada uno de los puntos mayores. El costo del amor, el costo del amor, el costo del amor. Pero luego su organización está en base a diferentes aspectos de este costo, desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del Señor Jesucristo y desde el punto de vista del mundo. Así que en el caso de Dios, Él tenía esto en mente de antemano. Él conoció de antemano lo que le iba a costar amarnos. Dios conoció el costo del amor de antemano. En el caso del Señor Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros, notamos el aspecto voluntario, que lo hizo de plena voluntad. No fue obligado a hacerlo, no fue su destino, sino que Él decidió voluntariamente amarnos y pagar el costo del amor voluntariamente. Así que el segundo punto mayor es este. El Señor pagó el costo del amor voluntariamente. Pero en cuanto al mundo, el mundo generalmente no ha conocido bien ni ha apreciado el costo del amor divino. Así que el tercer punto es, el mundo ha ignorado y menospreciado el costo del amor divino. Esto para que sintamos un poco de pena por no apreciar debidamente el costo del amor que Dios ha manifestado a nosotros. Notará en el primer punto mayor, el punto A, es una ilustración. Esto es parte de lo que incluye el desarrollo del sermón. Recuerdo una ocasión en que pedí 25 naranjas a un vendedor. Él llegó a mi casa y yo le pedí 25 como era de costumbre. Yo ya sabía el precio, al menos yo pensaba saber el precio. Pero cuando este vendedor me trajo las naranjas y me iba a cobrar, yo tenía el dinero ya listo, pero él me pidió el triple de lo que estaba pensando pagar. 3 veces lo que yo pensaba pagar. Yo pensaba conocer el precio, pero me sorprendió con lo que me quería cobrar y yo decidí en el momento mejor no comprarlas y se las devolví. Pero no fue así con Dios. Él sabía, Él no se sorprendió al darse cuenta de cuánto le iba a costar su amor para nosotros. Él lo sabía de antemano. El costo del amor de Dios para nosotros no le tomó de sorpresa, ni no se vio obligado a hacerlo, sino que Él lo hizo conforme a su plan divino. Y luego empieza el desarrollo de este punto. Dios conoció el costo del amor desde la eternidad, antes de crearnos. Textos que lo explican. Punto C. Dios anunció este costo en las profecías del Antiguo Testamento. Textos que lo apoyan. D. La llegada de su hora, la hora de Cristo. Era un pensamiento constante en la mente de Cristo Jesús. Él sabía de antemano, vino con esto en mente, que su hora, la hora de su sacrificio, era el propósito de su venida a este mundo. Y luego pasamos al segundo punto mayor y el tercero. Y nota que estos puntos mayores no surgieron del texto, sino nada más del tema que este texto nos presenta. El otro ejemplo de sermones tópicos en la página 36 es un sermón sobre las emociones de Jesús. El propósito,
ayudar a un acercamiento más estrecho con el Señor Jesucristo, por entender que Él también tiene emociones como las mías. El texto que presenta este concepto, Hebreos 4, 15 al 16, que nos habla de que Cristo sintió lo que yo siento y que fue tentado en toda forma como yo fui tentado. En este caso, en la introducción, quiero decir, del sermón, empiezo ya no con alguna declaración, sino con una ilustración, variando así el método en la introducción, pero siempre introduciendo el tema y ganando la atención de los oyentes. El tema aquí en este texto es sencillamente que Jesucristo fue verdaderamente hombre, con verdaderas emociones humanas. Y esto es lo que el texto presenta en Hebreos 4, 15 al 16. Pero el texto no nos dice cuáles son las emociones de Jesús. Y este es lo que quiero hacer en este sermón. Así que acudo a diferentes textos en cada punto mayor para señalar las diferentes emociones de Jesucristo. Que estuvo feliz primero, segundo estuvo triste, tercero estuvo disgustado, cuarto estuvo enojado, quinto fue movido a compasión, sexto se cansó de la gente y séptimo estuvo turbado. Pero ya que se trata de un sermón tópico, puedo acudir a cuantos textos sean necesarios para sacar los diferentes puntos mayores del sermón desarrollando el tema. Esta es una clase de sermón, el sermón tópico. Es muy útil y es necesario a veces predicar sermones sobre temas, sobre tópicos, en los cuales el texto no presenta la información esencial del sermón, sino solamente el concepto, el tema principal. Pero como vamos a aprender en la próxima lección, muchos sermones son sencillamente una exposición de la principal enseñanza de uno o dos textos bíblicos. Y esto también es una clase de sermón muy importante, el sermón textual que estaremos considerando en la próxima lección. Pero antes de pasar a esta lección sobre los sermones textuales, quiero hacer algunas observaciones acerca del cuestionario, el examen sobre los sermones tópicos, que es el número 6. Así que les sugiero que saca esta hoja que tiene el examen sobre los sermones tópicos para estas observaciones. Al pie de la página 1 de este examen notará las siguientes instrucciones. En las siguientes páginas de este examen usted debe preparar bosquejos para 3 sermones tópicos. Fíjese bien que son sermones tópicos como los que les he presentado. En cada caso, usted encontrará el tema y el texto que sirve de base para el tema. Lo que usted tiene que hacer es escribir el propósito que usted quiere cumplir con este sermón, la introducción y conclusión del sermón y un mínimo de 3 puntos mayores. No el desarrollo de estos puntos, sino sencillamente los puntos mayores de cada sermón, de los 3. Pueden ser 4, pueden ser 5 o 6, pero un mínimo de 3 puntos mayores. Y luego, en la página 5, usted va a escribir un sermón completo de acuerdo al formato que hemos aprendido, con su introducción, sus puntos mayores y menores. En este caso, el desarrollo completo de este sermón, usted debe presentarlo un sermón tópico.